Buenas tardes, René. ¿Cómo te va todo, chica? Muy bien, ¿y a ti, Ismael, cómo vas? Pues bueno, aquí con un poco de calor, estamos en una época, un verano un poco pesado. Mira, déjame presentarte a Pesado. nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional. Hoy tenemos con nosotros a René Pietraconi, que es una uruguaya de nacimiento y ciudadana del mundo, según ella. Vive en Barcelona hace 17 años y es escritora. El día 3 de marzo pasado presentó su primera novela, Madame Carranza, que es un volumen de más de 400 páginas, son unas cuantas ya. Bueno, oye, mi René, vamos a hablar de tu libro y de todas tus últimas actividades en España. ¿Ok? Hablemos de eso. Ok, hablamos del libro. Mira, ¿tú las preguntas o te cuento? Te pregunto, me hablas del libro. Quiero hablar quién es Muy Madame bien, Carranza. muy bien, Ismael. Aquí estoy a tus órdenes. Bueno, háblame algo de Madame Carranza, cómo la empezaste a escribir, la trama, Mira, todo. bueno, Madame Carranza, como en la primera entrevista, si mal no recuerdo, creo que te lo había comentado, pero lo vuelvo a reseñar. Madame Carranza empezó a gestarse por los años 90 aproximadamente. La tenía en la cabeza, no el título, pero sí la historia. Y bueno, y le fui dando vueltas porque nunca, la verdad, lo mío no era escribir, o menos pensaba que no era escribir. Y la historia quería que la escribiera una tía mía, porque es una historia de familia, una tía hermana de mi padre, que lamentablemente falleció en 2015 y además nunca se atrevió a escribirla. Pero bueno, fue una historia de estas familiares que van pasando a través de generación en generación y va quedando. Es una historia de mi tía abuela y yo, bueno, pensé en determinado momento, dije, esta historia de esta mujer valiente, diferente para su época, no podía quedar en un cajón, no escondida, merecía ser contada para mí. Y entonces ahí empecé a investigar un poco cómo se monta una historia, porque la verdad que no podía en determinado momento pagarme un curso ni nada para escribir y bueno, y empecé. Y entonces la fui haciendo coral, fui poniendo líneas de tiempo para que ella se encuentre con uno de los personajes principales y hasta juntarlos en determinado momento. Básicamente ella cuenta su vida, o sea, Josefina, que es la protagonista, en determinado momento de su vida decide, bueno, tirar de sus diarios, de su memoria y dejar ese legado, contarle a sus hijas, y para quien quisiera saberlo, entonces está escrita en primera persona, la cuenta Josefina, y ahí empieza una historia de amor, de amor de todo tipo, desde amor romántico hasta amor por los hijos, amor por los amigos, amor por los animales, el amor en general. Eso es Madame Carranza. Tuve que documentarme 2 años largos para poder hablar de hechos que sucedieron mientras la historia se desarrollaba en el Montevideo que va desde 1904 a 1930. Esa es la época en que se desarrolla la historia, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, de 1904 a 1930. Sí, sí, sí. Y América Latina, claro, vivía Uruguay concretamente. Europa estaba en guerra, atravesó la Primera Guerra Mundial y hubo sucesos importantes que a mí me gusta mucho la historia, entonces quise también entrelazar el tema de contar hacer una breve reseña. Hay uno de los personajes que lo pilla la Primera Guerra Mundial en Europa y bueno, hay más de 50 personajes, imagínate, entran, algunos se quedan y otros se van, entran y salen y otros se quedan hasta prácticamente el final. Pero bueno, todos los acontecimientos históricos, también hablo de personajes reales y otros no reales, todos los que son reales tuve que documentarme para intentar no meter la pata y a ciencia cierta buscar, compré libros,
y tiré información de internet, fue toda una investigación, ya hice llamadas por teléfono a Uruguay para informarme sobre todo concretamente de Delmira Agustini, que fue una poetisa uruguaya que la asesinó el marido en 1914, pero yo quería concretamente saber bien sobre Delmira Agustini, cuándo la habían, vamos a decir, trasladado sus restos al Panteón Nacional, que es la única mujer que está en el Panteón Nacional en el Cementerio Central de Montevideo. Y esa información me costó conseguirla y la conseguí gracias a la directora del Museo de Antropología de Montevideo. Ya le di las gracias por email, pero le doy las gracias por aquí, aprovecho, porque la verdad que su información fue crucial para poder cerrar la historia de Delmira. Bueno, sí. Esa es quien sería en la novela Madame Carranza, ¿no? Madame Carranza, sí. Esa es la novela que, bueno, que yo la verdad que jamás pensaba escribir 416 páginas, empecé, y entonces cuando quise acordarme encontré con un libro bastante, una novela, bueno, como hablaba contigo la primera vez, no son pocas páginas, ¿no? Pero bueno, la verdad que está gustando, la historia está, aquí en España está gustando a la gente porque además hablo yo quise hacer también un pequeño homenaje a mi país, a Uruguay, contar de sitios emblemáticos que existieron, de una sociedad que existió y fue muy avanzada para la época también, y entonces hago un poquillo de recorrido por los barrios, que también tuve que investigar de los diferentes barrios, si bien yo soy de Montevideo, pero bueno, supongo que a ti te pasaba lo mismo en Cuba o de otros países, ¿no? Todo me lo conoces, entonces también tuve que investigar a fondo determinados sitios como la confitería El Telégrafo, que hablo, y que existió, ahora ya no existe más, existe el edificio como tal, pero no la confitería. Y en la confitería del Telégrafo, bueno, se desarrollan determinados acontecimientos de la novela, entonces, bueno, la verdad fue muy divertido. Bueno, no, mira, mis libros no los desarrollo dentro del marco de un país, ni en marco de eso, son libros de ficción con determinadas temáticas. Por ejemplo, bueno, sí, Matías Pérez, Entre los locos, aterriza en la azotea de un gigantesco edificio aquí en Miami, ¿no? Y entonces, más o menos, sí, el desarrollo es dentro dentro de Miami y de lugares parecidos. Por ejemplo, Matías Pérez, hay un dicho que en realidad era un loco que arrancó un globo aerostático de eso, pasar el estrecho de la Florida, y por supuesto no lo pasó, y entonces quedó el dicho, se perdió como Matías Pérez. Y entonces, bueno, Matías Pérez sí ya llega a la azotea de un rascacielos, y cuando mira para abajo ve una ventana abierta y es, bueno, una jovencita bañándose. Bueno, no era tan joven ya, pero bueno, bañándose, bueno, y por ahí va a él en una soga, etcétera. Así empieza el libro. Pero bueno, como comprende, no recuerdo esa isla sin nombre, ni me interesa recordarla. Claro. Además de eso, es decir, van a hacer otras presentaciones de Madame Carranza, además en Uruguay, ahora vives en Barcelona, ¿verdad? Sí, yo vivo en Barcelona. Ahora van a ser en diciembre, hace 18 años que estoy en Barcelona. Bueno. Tengo una presentación programada ahora para el día 20 de octubre, y la haré en un pueblo que se llama Blanes, es de la Costa Brava, un pueblo en el que viví también, muy bonito,
por cierto, y entonces la presentaré, Madame Carranza la presentaré ahí. Y luego tengo prevista otra presentación que estoy pendiente de que me confirmen la fecha, iré a Madrid, la presentaré en Madrid, en una librería que abren para nuevos escritores y escritoras, y la presentaré ahí, Madame Carranza también. Así que estoy muy ilusionada, la verdad, Ismael. Y bueno, y viviendo, porque a mí me divierte muchísimo escribir, me divierto, no sé si a ti te pasa igual, pero a mí me divierte mucho. Intento no tener demasiadas expectativas, yo lo que quiero es llegar al corazón del lector o la lectora, ¿no? Y que se identifique con alguno de los personajes, que sienta, que viaje por Montevideo, que viva Montevideo sin haber estado ahí, ¿no? Y el que estuvo mucho mejor. Y que conozca una sociedad desde otro punto de vista, y que se enamore de los personajes. Yo creo que capaz que todos los escritores tenemos ese fin, ¿no? Hacer un poco viajar a quien nos decida elegir y leernos, ¿no? Bueno, sí, claro, es interesante, pero no hay duda que Madame Carranza es una novela voluminosa, ¿no? Entonces, y ya tú me dijiste, muchos de esos hechos de Madame Carranza son basados en hechos reales de la primera mitad de siglo. Sí, una parte es real y otra ficción, porque me empecé a mezclar personajes reales con ficción. Se me fue dando así, no lo tenía planificado. De hecho, a veces sobre la marcha he cambiado cosas. Había pensado poner un hecho histórico, y luego me inventé otra cosa. Entonces me van saliendo, no lo planifico, como la segunda, que ahora he comenzado a escribir también. ¿Y ya tienes título para esa segunda novela? Sí, también la historia se va a desarrollar en una confitería famosa, que fue tan famosa como la primera de Madame Carranza. Había dos grandes confiterías en Montevideo, en ese Montevideo pomposo, muy parecido a París por lo que contaban. Y entonces una era la que te nombré, el Telégrafo, y la otra era Oro del Rin, se llamaba, que en su momento la fundó un ciudadano alemán que por vueltas de la vida el hombre se fue a vivir a Brasil, y después acabó en Montevideo. No le convenció donde estaba en Brasil y cruzó a Montevideo. Y la primer sucursal que puso, la primera confitería que puso, si mal no recuerdo los datos, fue en 1927. Y después de ahí la trasladó de Ciudad Vieja, la trasladó a un lugar más cercano en el centro de Montevideo. Y hasta el día de hoy existe, las llevan generaciones de su bisnieto, la lleva, si mal no recuerdo. Y existe en la original, vamos a decir la primera, y hay otra en un barrio de Pocitos, se llama Pocitos, el barrio de Montevideo, y esa de Pocitos es confitería y además es librería. Y la historia se va a desarrollar en el Oro del Rin, porque son unos poetas, y bueno, ya te contaré más adelante, no quiero hacer spoiler, pero bueno, en torno a esos poetas van a suceder unos hechos que además hay un personaje que va a ser la protagonista principal, que es Marga, es la vida de Marga, de una de las protagonistas de Madame Carranza. O sea, una de las protagonistas de Madame Carranza también participa en la nueva novela, ¿no? Sí, va a ser un spin-off. Sí. ¿Y el título de la nueva novela me dijiste que era? Se llama Los Poetas del Oro del Rin, y entonces los poetas, espérate, los poetas del Oro del Rin. Oro del Rin porque, bueno, él era alemán, pero decidió ponerle, lo escribió como en francés, no lo escribió en alemán, el Rin. Si tú lo ves, después te enviaré para que mires los datos de la confitería, y está escrito en francés, él no lo escribió tal cual se escribe en alemán. Entonces, empezó haciendo alfajores y facturas, como dicen, bizcochos, una confitería pequeñita con su mujer, y después terminó deleitando al público montevideano y a los que cruzaban
el Río de la Plata también, porque era muy conocida, es muy conocida hasta el día de hoy. O sea, el nombre es el de la confitería Oro del Rin, ¿no? Sí, sí. Y ahí iban, bueno, sí, sí. gente del mundo cultural, ¿no? Poetas y aspirantes Se a poetas. Exacto, se reunían poetas, también hubo unas historias ahí que en todos los pueblos se cuentan y que dice que iban espías, en el Oro del Rin se reunían espías alemanes y en el telégrafo se reunían ingleses y entonces fueron así, hay historias montadas en torno a las dos confiterías, por eso me gustó incluirlas en el libro, para que el que conoce esa parte que bueno, que se imagine, y el que no conoce, las generaciones más jóvenes tengan una idea de bueno, lo que fue en nuestro país, ¿no? Qué bien, es muy interesante idea. Y entonces, bueno, y también que hace rato que eso, pues esto fue en la primera mitad del siglo XX, ¿no? O antes. Sí, esta historia va a ser a partir de 1927 más o menos, va a empezar mucho antes, porque voy a ir y venir en el tiempo, en realidad, pero básicamente empieza ahí. Y oye, ¿tú estabas nacida por esa época, René? No, yo nací en 1972, imagínate. No quería decirte que me diera la edad, pero quería preguntarte. Dije, bueno, a lo mejor ha durado mucho. La gente hoy en día duran 100 años como nada, ¿sabes? Entonces... Madre mía. Sí. Antes no duraban tanto, pero sí, nací en el 72, acabo de cumplir, en julio cumplí los 51. Y bueno, pero me crié, mi familia era como, me crié entre mis tías, mi padre, mi madre, o sea, era una familia que leía mucho, le gustaba contar historias, y yo creo que mi cabeza de niña fue como mamando. Yo con 6 años leía el diario que lo traían a casa, el periódico, y también me gustaba escuchar esas historias de los más grandes de casa, que eso se da mucho, no sé si en Cuba sucede lo mismo, pero eso se daba mucho en mi casa, y a mí me encantaba. Yo viajaba con esas historias que contaban, y hablaban de guerra, hablaban de poetas, hablaban, bueno, eran tertulias largas que las sobremesas no acababan jamás en casa. Bueno, mi familia no era tan grande en esa isla sin nombre, y oye, ya yo llevo 43 años en esta parte del mundo. He estado en otras, dentro de esos 43 años, estaba un par de años por Venezuela, estuve por España también, que tengo un hijo ya cuarentón, y bueno, he dado unas cuantas vueltas, ¿no? De Miami a New York, de New York a Monterrey, California, de ahí a New Orleans, ahí bajé, después pues estuve, te dije, ya en La Victoria, en Venezuela. He dado unas cuantas vueltas, y claro, en España, de todo lo que más me gusta a mí es España, ¿no? Pero no tenía ¿Te gusta España? Y tenía un hijo ahí, pero no tenía es decir, los contactos para sobrevivir como he sobrevivido, ¿no? Ya voy ya por 17 libros, claro. 600 y pico de programas radiales, en fin. Bueno, oye, René, me parece muy interesante. He visto que has escrito un montón, porque te he estado mirando y has escrito, madre mía, yo con una novela ya estoy... Digo, Ismael, todo lo que ha escrito. No, yo 17 libros. Y los... las entrevistas radiales son las 645, así que imagínate, son unas cuantas ya también. Pero bueno, oye, René, me alegro mucho haber podido hablar contigo, que me expliques cuándo se desarrollaba Madame Carranza y la nueva novela que ya viene en camino. Ya hablaremos cuando salga esa nueva novela. Te deseo, como siempre, muchos éxitos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Ismael. Gracias por todo. Ok, me avisa cuando termine tu nueva novela, ¿ok? Te aviso, te tengo en contacto, y cuando te mande el Madame Carranza por ahí también. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bye bye.